Unos minutos tarde por culpa de la conexión. Esperemos que esto no vuelva a suceder. Hemos estado hablando en programas anteriores sobre algunas cuestiones de la historia electoral del país, de los procesos electorales y de los partidos políticos. Vamos a continuar en esa dirección en estos próximos 40 minutos. Habíamos hablado la última vez de la ley de la década del 20 y habíamos señalado movimientos políticos que habían tenido una expresión política. Cuando digo expresión política, en este caso partidaria, de partidos políticos, como los movimientos que surgieron en la década del 20, de carácter reformista, nacionalista, liberales, social cristianos, si pudiéramos meter ahí al Partido Reformista. Siempre es una discusión abierta si el Partido Reformista fue un partido social cristiano o no, porque en este país al Partido Reformista de Jorge Bolio le dan ese carácter fundamentalmente porque él fue un sacerdote, no tanto por sus planteamientos políticos, que me parece que no están bien justificados desde el punto de vista del social cristianismo, pero al final de cuentas podría no tener más importancia. El Partido Unidad Social Cristiana pone al Partido Reformista como una de sus raíces. El Partido Liberación Nacional pone al Partido Reformista como una de sus raíces. A veces le han atribuido al Partido Comunista la raíz reformista. Yo no estoy de acuerdo en ese enfoque, salvo que se quiera señalar que ese enfoque o esa raíz que se le quiere meter al Partido Comunista es porque el Partido Reformista fue un partido con características populares e incluso eligió un diputado que fue muy bueno, Julio Padilla, que era un dirigente sindical, y porque ellos tuvieron a cargo la promulgación, la lucha por la promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1925, que no fue una obra de ellos en el sentido estricto, sino que fue el resultado de una lucha social que se venía dando desde 1908. Era el movimiento agrario, los campesinos, los grupos que de distinta manera venían luchando por una ley de accidentes de trabajo. Y en aquella época los accidentes de trabajo eran más en el sector agrícola que en el sector industrial. Y esto es obvio porque la población era agrícola, la población era muy rural, la Costa Rica era muy rural, las actividades económicas descansaban más en el campo de la economía agrícola o la agricultura. Desarrollo industrial había, por supuesto que sí, porque incluso hay desarrollo industrial desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya hay empresas, hay fábricas de distinta naturaleza, hay pequeñas industrias textiles, fábricas de gaseosas, de cervezas, la Fábrica Nacional de Licores, están los talleres del ferrocarril Atlántico y poco a poco van a empezar a desarrollarse también los del Pacífico. En fin, hay una obra de construcción enorme, todo el barrio Amón y el barrio Aranjuez entre 1890 y 1912. Entonces eso es una transformación urbana extraordinaria de grandes edificios que se hacían en aquella época, para la época. Pero, digamos, el peso de los trabajadores descansaba en el sector agrícola. Paralelo a eso, también el doctor Clorito Picado, después de los años 10 y 20, de los años 20 más o menos así, empieza a desarrollar toda su lucha por la lucha antiofídica, es decir, contra las picaduras de culebras, y empieza a desarrollar todo su talento en la búsqueda de los sueros antiofídicos, que lo logra con mucho éxito, ¿verdad? Y incluso, porque yo he contado varias veces esa anécdota, de que ya en los años 40 el doctor Clorito Picado llamaba a los ciudadanos, especialmente la gente de zonas rurales que venían a la capital, a que compraran botas para ir a trabajar al campo, por supuesto, pero en algunas ocasiones él decía que las botas eran para el campo, no para entrar a la ciudad, porque los campesinos compraban las botas, venían descalzos cuando se bajaban del bus o del tren, entonces se ponían las botas para entrar a la ciudad. Y la verdad es que aquí
aquí en la ciudad hay otro tipo de culebras políticas y otro tipo de cosas, pero no las culebras que picaban y mataban en el campo, ¿verdad? Entonces, esa lucha por los accidentes de trabajo y las picaduras de culebra eran un accidente de trabajo. Y se daban mucho, eran muy intensas. Y hasta el año 1925 se logra que eso pase como una negociación política del Partido Reformista en el Congreso, teniendo ahí a Julio Padilla. En el 24 había estado también Jorge Bolio, pero en el 25 es la aprobación de la ley y es una ley que sale limitada, luchada para favorecer al sector campesino y salió muy limitada para favorecerlo. Y el obstáculo principal fue la lucha que dio León Cortés, que era diputado en esa época, para que esa ley no fuera tan poderosa y tan amplia como para que tendiera a resolver verdaderamente los problemas agrarios. Al final, no podría pensar, y ahí, León Cortés no era solo León con los pobres y Cortés con los ricos, sino que era un enfoque también de pensamiento y que no había que ayudar mucho con políticas sociales. Y entonces poco le importaba que la gente se muriera por accidentes de trabajo. En este país, antes de la pandemia, para decirlo más gráficamente, el nivel de accidentes de trabajo que se produce en Costa Rica con 2.200.000 trabajadores que hay es más o menos de 100.000 al año. Esto es una barbaridad. Si uno piensa en que esos accidentados de trabajo por lo menos tienen que separarse de su trabajo, vamos a ponerlo un día. Estamos hablando de 100.000 días de trabajo que se pierden. Si fuera mediodía, 50.000 días de trabajo que se pierden. Eso es una millonada de plata y una millonada de pérdida de dinero también para el Estado y para los empresarios. Y eso ya se produce porque hay seguro social, obviamente, hay institutos seguros, hay un montón de cosas ahora, pero no deja de bajar al año esa cantidad de accidentes de trabajo. Y no hay ninguna justificación para mí que explique por qué se siguen dando. Eso se debe fundamentalmente a que hay malas condiciones de trabajo, malas condiciones de seguridad y higiene ocupacional. No hay los instrumentos adecuados para proteger a los trabajadores en sus medios de trabajo y ahí se producen los accidentes. No vivimos en el siglo XIX cuando un trabajador de pronto destruía una máquina o él mismo se dañaba para lograr algún pago o algo así. Ya eso no es así. Ya los trabajadores no tienden a meter la mano en una cortadora para cortarse un dedo o una mano. Al final es más caro eso que no tener la mano. Entonces, ese tipo de accidentes ya no se producen intencionales, digámoslo así. En el siglo XIX se dieron luchas sociales que se llamaron ludistas, que correspondieron fundamentalmente a unas luchas que dirigió en Europa un señor de apellido Lud, y por eso se reconocen esas luchas como ludistas, porque no entendiendo cómo era el proceso de la producción, ni entendiendo cómo era el proceso de la explotación social, entonces creían que las máquinas eran las culpables de las malas condiciones de trabajo, de las malas condiciones de seguridad y higiene ocupacional, de los malos salarios, de todas las cosas peores que puede tener un trabajador en su sitio de trabajo. Entonces tendían a destruir las máquinas. Y destruir las máquinas era muy fácil, meterle una tuerca, un tornillo, hacerle un daño con el cual se paralizaba la máquina unas horas, un día, unas semanas. Y por supuesto que se causaba un daño al capitalista. El trabajador dejaba de trabajar y en algunos casos quizás ni recibía salario por ese motivo, pero era como sacarse el clavo. Y esa no era la forma. La forma de responder a esas condiciones era organizándose en sindicatos. Después aprendieron eso los trabajadores. Otra forma de lucha fue enviar cartas a los congresos. Entonces se produjo lo que se llamó el movimiento cartista, que era justamente la convocatoria para que los trabajadores mandaran cartas a los diputados, a los congresos, a las asambleas legislativas, diciendo las malas condiciones de trabajo y para que sobre esas cartas los congresos hicieran leyes que mejoraran las condiciones de vida y de trabajo. A propósito de eso, cuando Carlos Marx escribe esa obra monumental del siglo XIX,
que tuvo repercusiones bastante hacia el siglo XX, El Capital, que sigue teniéndolas como un libro que analiza el desarrollo de la sociedad capitalista, pero sobre todo por el análisis, por el método de análisis, no porque hay recetas, ahí no hay recetas fundamentales para eliminar el capitalismo o el sistema político. Es un análisis lo que hace y una metodología que usa para entender cómo funciona el capitalismo. Bueno, ese trabajo lo hizo Carlos Marx en mucho apoyándose justamente en esas cartas de protesta que se hacían a los congresos de Inglaterra y europeos. Y él dedicó muchas horas, muchísimas horas para investigar eso, y en el libro ese, El Capital, uno se da cuenta de ese uso de información para entender lo que eran las condiciones de vida y de trabajo, las condiciones sociales, ambientales que vivían los trabajadores europeos, y para entender también entonces las formas de lucha que él va a desarrollar para justamente tratar de enfrentar esas formas de explotación social y de cómo funcionaba la economía en aquella época. Bueno, eso es así. Entonces, cuando en 1925 se está metiendo a la Asamblea Legislativa, el Congreso se llamaba en esa época, la ley de accidentes de trabajo, eso lo está haciendo el Partido Reformista, con la intención de proteger y beneficiar al máximo posible a los trabajadores agrarios, agrícolas. Bueno, la ley no salió tan poderosa para eso, pero se dio. Y a veces cuando estas leyes se producen de esa manera, es más importante que una ley se produzca, aunque sea muy limitada, a que no exista. ¿Por qué? Porque teniendo la ley, después se pueden hacer luchas movilizando trabajadores, realizando marchas, presionando de distinta forma para que la ley se mejore y se amplíe y se enriquezca. Entonces, ese método de aprobar la ley, aunque sea por la mínima, no es malo. Es bueno si hay organización política, si hay organización obrera. Por ejemplo, las garantías sociales y el Código de Trabajo se aprobaron en esas condiciones. 1942 empezó la negociación política, termina en el año 43 de manera muy fuerte, a partir de junio del año 43, cuando eso ya se va a meter al Congreso para su aprobación, y ahí hay un capítulo importante de garantías sociales que se mete a la Constitución, que sigue siendo el mismo, ampliado ligeramente por don Pepe Figueres y la Asamblea Constituyente del 49, que lo mejoraron un poquito, pero es el mismo capítulo de garantías sociales. Y el Código de Trabajo, que se aprobó en el año 43, salió con algunas limitaciones de carácter sindical y obrero. Bueno, pero era más importante que existiera ese código a que no existiera. ¿Por qué? Porque los años posteriores demostraron que efectivamente esa legislación laboral se fue enriqueciendo, se fue mejorando, se fue perfeccionando, ¿verdad? Al final, las luchas sociales son de un drama y de una tensión enorme, como las que se vivieron en el año 2018, que sobre una nueva reforma laboral que se había desarrollado, la legislación laboral en el 2018 se puso a prueba con las huelgas magisteriales y terminó demostrándose un montón de huecos que tenía esa legislación. Y eso que provocó, y hay una reacción para tapar los huecos, y esa reacción fue en contra de los intereses trabajadores. ¿Por qué? Porque hubo un abuso también de los métodos de lucha. Y en ese sentido, el abuso, al exhibirse y sobresalir, fue muy fácil entonces ver dónde era que había que cortar. Y cortaron. Bueno, ahora con las huelgas recientes que han habido, ahora en octubre, de rescate nacional y eso, hay quienes dicen que esa legislación se está poniendo a prueba. No, no se está poniendo a prueba. En esas luchas de calle no han habido intereses laborales. No hay ninguna demanda laborales, no hay luchas sindicales ni laborales alrededor de esas movilizaciones, de manera que ahí no se está poniendo a prueba la legislación laboral. Se está poniendo a prueba otro tipo de derechos, que son los derechos ciudadanos, los derechos cívicos, los derechos de manifestarse, de poder expresar una opinión disidente, contraria, y exigir que se respete. ¿Por qué? Porque cuando existen los derechos sociales y las garantías sociales y los derechos laborales,
existen para ejercerse. Las libertades y los derechos son para gozarse, así a veces dicen en derecho, para ser ejercidos, para poder ser disfrutados. Muy bien. ¿Y el Estado? El Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores en sus luchas, porque son luchas que están amparadas con la Constitución política. El artículo 60 de la Constitución política permite la organización sindical. El artículo 61 permite la huelga. Y, ojo, el artículo 62 permite la convención colectiva de trabajo, esas que están bastante cuestionadas, que todavía esta semana han sido cuestionadas por la negociación de la convención colectiva que hizo el Sindicato de Educadores Costarricenses, a la cual se sumaron también las otras organizaciones magisteriales, y porque se están negociando otras convenciones colectivas, APEVA y otras, creo que Recope también. Entonces, ahí hay una discusión. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que se han ido metiendo tijera y entonces al seguirse estableciendo como parte de la convención empiezan a presionar con esas tijeras de que no se pueden hacer porque ya hay pronunciamientos de la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, como le decimos popularmente, es el órgano jurisdiccional de los tribunales de justicia que tiene capacidad para interpretar la Constitución. Y entonces, interpretando la Constitución, pueden señalar que hay excesos que no son constitucionales o hay excesos que no corresponden a derechos razonablemente peleados. Entonces, ahí viene toda una discusión, es un engranaje. A propósito de esto de las convenciones, estoy preparando un artículo para publicarlo, señalando que esas convenciones están amparadas incluso en el derecho internacional, en convenios colectivos, en tratados internacionales que ha firmado Costa Rica. Y voy a tratar de demostrar que eso sigue teniendo validez. Por supuesto que la validez de la convención no tiene nada que ver con las demandas que se negocian en una convención. Si hay un abuso en las demandas y hay una complacencia de quienes pactan en esa situación, la culpa no es de los trabajadores. Los trabajadores pueden pedir el cielo y tienen un derecho a pedir el cielo. Pueden tener el derecho a pedir el paraíso terrenal como parte de sus demandas. Soñar no está prohibido y soñar derechos tampoco. Entonces, la negociación sobre esas cosas, si se producen por parte del sector patronal y se acuerdan, es porque el sector patronal de alguna manera ha hecho cálculos para aceptar que las demandas y las cosas que se están pidiendo se pueden cubrir presupuestariamente. No para este momento, sino para siempre. Porque cuando se aprueba una convención, se pactan derechos hacia el futuro. Y entonces esa es la visión que hay que tener, tanto de la parte sindical como de la parte patronal. Bueno, 1925, la ley de accidentes de trabajo resultó como parte del Partido Reformista de Jorge Bolli. Quizás por eso también le dan al Partido Reformista un carácter popular, y lo tuvo, porque en ese momento, para mí, el Partido Reformista surge como una reacción al Partido Socialista de Aniceto Montero, que ya habíamos estudiado en otras charlas anteriores, ya habíamos analizado ese partido. Y entonces, frente a un movimiento socialista ahí de tipo comunista, cuando no había surgido el Partido Comunista, me parece que inflaron al Partido Reformista para neutralizarlo y quitarle banderas al Partido Socialista o al Centro Socialista de Aniceto Montero. Y ya en Centroamérica se venían dando movimientos comunistas, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, ya estaban apareciendo y se había creado hasta un Partido Comunista Centroamericano. Justo lo había impulsado un personaje que a veces es muy conocido todavía hoy, porque un frente guerrillero en El Salvador lleva su nombre, Farabundo Martí, que es el frente guerrillero que ha gobernado en El Salvador hasta antes de Bukele. Entonces, Farabundo Martí había incluso estado aquí en Costa Rica, allá por 1918 y 19, había llegado allá a Punta Arenas, viniendo de Honduras.
venía con la intención de organizar movimientos sociales. Sin embargo, por alguna razón no encontró las condiciones para quedarse en Costa Rica y aquí se fue para Honduras y después desarrolló en Honduras ese Partido Comunista de Centroamérica y otros movimientos comunistas centroamericanos y contribuyó también a impulsar el Partido Comunista de El Salvador. Entonces, porque él era salvadoreño. Bueno, entonces frente a eso, el Partido Reformista era una solución de presentarlo como un partido, digamos, alternativo y como un partido que representaba intereses de los trabajadores, incluso Jorge Bolio, que era un personaje interesante, correcto, me parece a mí que era un personaje válido, él se presentaba como el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe era una figura jurídica del antiguo Imperio Romano, cuando se le empezó a dar una representación, digamos, al pueblo en los órganos legislativos romanos. Entonces existía ese tribuno, el representante de la plebe, ¿verdad? Entonces cuando Jorge Bolio empieza a hablar de ser el tribuno de la plebe, no lo hace descabelladamente, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque todavía había muchas limitaciones de votación en Costa Rica. Vamos a ver, hasta 1913 había el voto indirecto, el voto público, un voto por delegación, había que nombrar delegados, los electores nombraban a otros electores que eran los que escogían, habían condiciones para ser elector, mayor de edad, saber leer y escribir, tener cierta capacidad económica, ser hombre, etcétera. Ya para el año 13, ese voto en segundo grado se elimina y se pone la votación directa. El elector vota directamente, ya no tiene que darle el voto a otro para que ese otro vote en nombre de uno. Bueno, eso es importante. Y en 1924 se produce el voto secreto. Muy importante también, ¿por qué? Porque en esa época el voto era público, había que levantar la mano, había que expresar por quién iba a votar uno. Entonces, cuando el voto es público es fácilmente controlable el resultado, porque se sabe quiénes son los electores, se sabe cómo van a votar y entonces perfectamente se puede medir cómo va el proceso de la votación y a quién va a favorecer y a quién no, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, esos partidos pues tenían algunas limitaciones para moverse y los sectores populares más porque se exigía cierta capacidad económica para poder ser elector y obviamente para poder ser representante de esos partidos. Entonces, el Partido Reformista se autopresenta como el partido de la plebe, vamos a decirlo con un lenguaje que no lo quiero decir negativamente, de la chusma política, de la chusma popular, del pueblo en general, ¿verdad? De ese pueblo analfabeta, de ese pueblo, digamos, poco culto, pero que necesitaba tener algún grado de representación, por supuesto que sí. Bueno, ese era el Partido Reformista, aunque ya empezaban a desarrollarse movimientos intelectuales muy poderosos en los años 10 y 20 y en los años siguientes con intelectuales extraordinarios como Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lira, eh, que empezaban a plantear formas de organización y lucha para los trabajadores y desarrollar capacitación cultural para los trabajadores. Hasta Carmen Lira intentó crear lo que se llamó una universidad popular, que era una especie de aula abierta, donde daban charlas para que la gente se cultivara, se desarrollara en el campo de la cultura, de la educación, elevara sus niveles en ese sentido, aprendieran a leer y escribir. Cuando a veces no sabían leer y escribir, en algunos talleres de trabajo, como los zapateros, por ejemplo, contrataban un lector. Esas lectorías que se daban en los talleres son muy importantes, porque eso hacía que mientras los trabajadores estaban ahí cortando el cuero y haciendo la horna y alistando los zapatos y todo el proceso que lleva la elaboración de un zapato, había alguien que les estaba leyendo artículos de prensa, artículos de revista, libros, y sobre esa lectura se armaban discusiones. Entonces, la gente que podía no saber leer y escribir de pronto era culta por ese tipo de prácticas educativas, ese tipo de prácticas culturales. Esas experiencias se llamaron lecturas y esos
experiencias se dieron en todo el Caribe y en México y aquí en Costa Rica también. Se dieron esos. Aquí hay un relato muy lindo de Carlos Luis Fallas, el gran escritor comunista zapatero, que cuenta justamente en un corto cuento que él tiene que se llama El Taller, esa experiencia de los talleres de zapatería ya por los años 20 y 30, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa experiencia. Entonces, el Partido Reformista para mí ahora tiene dos etapas. La etapa, digamos, popular, populista, que va del 23 cuando se funda hasta el año 28 más o menos, que reivindica una serie de luchas, incluso llega a identificarse hasta con la Revolución Rusa como una revolución obrera, proletaria, le exige al gobierno que restablezca relaciones con la Revolución Rusa, con el Estado soviético, porque Tomás Guardia había establecido relaciones con la Rusia zarista allá por 1870 y pico. Y, por supuesto, cuando triunfa la Revolución Rusa, el gobierno en el 17, Tinoco no tiene interés de que hayan relaciones con Rusia. Entonces, literalmente suspende las relaciones diplomáticas con Rusia y no se vuelven a tener hasta allá por 1945, por ahí, 44-45, cuando en las condiciones del pacto del Partido Comunista, la Iglesia Católica y el gobierno de Calderón Guardia y en la lucha antinazi mundial que hay, y en los Estados Unidos aliados a la Unión Soviética y aquí los comunistas aliados a la Iglesia y al gobierno, el gobierno de Calderón establece relaciones con la Unión Soviética. Pero se quedaron en suspenso porque el embajador ruso o el soviético que venía, Vladimir Umansky, falleció saliendo de México para acá en un atentado terrorista que le hicieron y le explotaron el avión. Entonces no hubo llegada de embajador aquí y no hubo intercambio de embajadores. Después vino la Guerra Fría horrorosa a partir del año 45 y en ese sentido declinó el interés de tener esas relaciones. Con la Guerra Civil del 48 peor todavía porque ahí entró Figueres, que era bastante anticomunista en ese momento y con más razón no iba a haber relaciones con la URSS. Y Otilio Late, que le siguió a Figueres, tampoco, porque en los años 40 Otilio Late había sido un abanderado del anticomunismo local e internacional, por supuesto, y entonces ahí se congela eso. No hay relaciones diplomáticas, pero Jorge Bolio sí lo intentó. Incluso usó la bandera roja como un símbolo. La bandera roja no es un símbolo comunista. La bandera roja se ha usado más en las luchas obreras. Es un símbolo de vida, es un símbolo de lucha. Y a veces se usa la bandera roja y negra en las luchas obreras, especialmente las luchas dirigidas por anarquistas en el siglo XIX y principios del siglo XX, usaron mucho la bandera roja y negra y los sindicatos en sus luchas la usaban para señalar que con el rojo la lucha, la vida y con el negro simbolizar los caídos en la lucha social. En algunos países como México, por ejemplo, cuando hay una huelga en una empresa, en una fábrica, en una institución, inmediatamente se exhiben banderas rojas y negras por todo lado, ventanas, puertas, entradas de talleres, etcétera. Y eso significa que hay una huelga, porque eso es lo que está simbolizando, una lucha social que se simboliza con la bandera roja y negra. Los comunistas, cuando se aparecieron a final del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a usar la bandera roja también porque era una tradición del siglo XIX. Y se la apropiaron, para decirlo de esa forma. Quedó la bandera roja y negra para los anarquistas, la bandera roja para los socialistas y comunistas, y durante años la tuvieron. Hoy la bandera roja la usan muchos partidos, ¿verdad? En Estados Unidos, el Partido Republicano me parece que es el que usa la bandera roja, el Demócrata el azul. Otto Guevara, aquí en Costa Rica, del Movimiento Libertario, le quitó la bandera roja al Partido Comunista. De pronto empezaron a usarla y usarla y usarla y terminó casi apropiándosela, ¿verdad? Después se empezó a mezclar con otros colores y ahí va. Entonces, eso ya no es como patrimonio de fuerzas políticas de izquierda, aunque algunos partidos de izquierda la puedan usar. Vean el Frente Amplio, que se dice un partido de izquierda, de rojo no tiene la bandera nada, ¿verdad?
es amarilla. Entonces, son situaciones particulares de tipo simbólico, ¿verdad? Simbólico, que a veces tienen su fuerza y a veces tienen su debilidad. Bueno, estaba el Partido Reformista ahí de Jorge Bolio, era un partido importante en la década del 20, hubo partido agrario, ¿verdad? Hubo un partido unionista centroamericano dirigido por Vicente Sáenz. Era más bien un movimiento político. Vicente Sáenz fue un gran escritor, uno de los escritores más sólidos, más importantes de la primera mitad del siglo XX. Murió ya por 1963. Su caudal intelectual expresado en libros es más de 30 libros, y todos buenísimos, y todos sobre la realidad centroamericana, y una buena parte de eso en un sentido muy nacionalista, muy antiimperialista, de cómo penetraba el imperialismo en América Central y en las economías nacionales. Hay que entender que muchas veces, o muchas de las luchas antiimperialistas no era contra la inversión extranjera, era contra aquellas cláusulas de los contratos de esa inversión que perjudicaban los intereses nacionales. Entonces hay una defensa de lo nacional luchando contra aspectos que se le otorgaban en beneficio a las empresas extranjeras con perjuicio a empresarios o productores nacionales. Ese fue el carácter de las luchas antiimperialistas más importantes. Por supuesto que hubo otras luchas antiimperialistas políticas, por ejemplo, todas las que se dieron contra las intervenciones militares de Estados Unidos en el Caribe y en Centroamérica. Eran intervenciones militares donde los Estados Unidos ponía presidentes, quitaba presidentes, ponía diputados, quitaba diputados, nombraba miembros de la Corte Suprema de Justicia, los quitaba, hacían lo que les daba la gana. Y empresas poderosas de esas inversoras o inversionistas norteamericanas como la United Fruit Company, que se funda en marzo de 1899 con la alianza de las compañías bananeras de Costa Rica y el ferrocarril, con la alianza con el bananero del Caribe de Jamaica, Andrew Preston. Ellos fundan la United Fruit Company para desarrollar lo que después se llamó el imperio del banano, una extensión de producción bananera que llegaba desde Guatemala hasta Colombia. Bueno, ese imperio del banano le puso nombre a estos países. Llegaron a conocerse como las Bananas Republics, las repúblicas bananeras. ¿Por qué? Porque esa compañía era toda poderosa en las regiones bananeras. Hacía y deshacía lo que quisiera, ponía presidentes, quitaba presidentes, ponía dictadores, todas esas cosas las hacía en el Caribe. Aquí en Costa Rica tuvo más limitaciones, pero no dejó de influir en las decisiones políticas. Por ejemplo, los contratos bananeros y los bananeros de finales del siglo de 1884, cuando se hacía un nuevo contrato, que se hicieron bastantes hasta 1928, no se interpretaban que eran nuevos contratos y eso limitaba mucho la lucha contra ellos, sino que por una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de aquellos años se dijo que esas eran adiciones o cambios que se hacían al contrato original, que era una maniobra de favorecer a la compañía bananera para facilitarle la aprobación de sus contratos. Bueno, entonces aquí hubo luchas muy importantes contra eso. Sí, claro, esas son luchas políticas antiimperialistas. Lucha política antiimperialista es luchar contra las intervenciones militares norteamericanas que eran frecuentes en esta área, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas. Pero las otras luchas contra los contratos con compañías extranjeras eran más bien las preocupaciones que se tenían para evitar que se establecieran cláusulas negativas al interés nacional. Entonces, en las condiciones de la década del 20, tenemos esos movimientos políticos que algunos se expresan en partidos políticos. A partir del año 28, el Partido Reformista, a mi modo de ver,
baja las banderas de lucha popular y en favor de los trabajadores. Esto porque el Partido Reformista pacta con Ricardo Jiménez y con Cleto González. Ricardo Jiménez y Jorge Bolio eran primos, entonces pactaban y además le dieron un ministerio a Jorge Bolio, entonces tenían un pacto ahí por el cual de alguna manera se neutralizó la lucha de Jorge Bolio. Cuando el Partido Comunista se funda en 1931, esto lo veremos quizás el próximo jueves, el Partido Comunista se levanta luchando contra el reformismo. ¿Por qué? Porque había que desenmascarar al Partido Reformista como un partido de los trabajadores, porque era un fraude en ese momento, ya no era un partido que verdaderamente representaba intereses sociales de los trabajadores. Y en 1934 se produce una polémica muy rica, muy importante entre Manuel Mora, que ya acaba de ser nombrado diputado en el 34, y Jorge Bolio Jiménez, el líder del Partido Reformista. Esa polémica, que está recogida en un folleto, es una polémica que, a mi modo de ver, también acaba con el Partido Reformista. Después del 34, el Partido Comunista desaparece. Jorge Bolio sigue siendo un personaje importante, un intelectual muy valioso, pasó a ser director del Archivo Nacional y otras cosas así, pero ya como líder popular ya dejó de serlo. Y en los años 40, que fue una década agitada, tuvo también un bajo perfil, para decirlo así. En momentos álgidos del 40, como la Guerra Civil del 48, se puso al servicio de Calderón Guardia, de Teodoro Picado y del Partido Comunista. Bueno, esa fue parte de sus luchas y esa es parte de su compromiso. Por eso, Jorge Bolio, yo lo respeto mucho, pero en el análisis a veces tengo que decir las cosas que tengo que decir, a veces un poco duras frente a este comportamiento político, pero no me impide reconocer las otras virtudes y las otras cosas positivas del reformismo polista. El otro elemento importante de la década del 20 fue la aparición de las luchas sufragistas, que empezaron a desarrollarse más orgánicamente, organizativamente en la década del 10 y que en la década del 20 adquieren cierto protagonismo organizativo. De esto vamos a hablar el próximo jueves. Muy buenas noches.